Bienvenidos a Sport Alacantí, un Sport Alacantí que regresa y como siempre contando algo que pasa en el Hércules, que trasciende lo deportivo y que sonroja a casi todos sus aficionados. Lo cierto es que la época de Ortiz amenaza con convertirse en un viaje al centro de la Tierra. Si sigue excavando el fondo el Hércules en esta época de Ortiz, acabará jugando en la Liga Australiana. Vamos al lío. La querella de Fiscalía contra el Hércules por alzamiento de bienes en el traspaso de Abde al Barça se convierte en la penúltima polémica del club alicantino. El Hércules sigue en picado y amenaza con no tocar fondo. A la situación deportiva desastrosa se une un nuevo problema extradeportivo. Analizamos la situación legal del Hércules tras la querella y lo que puede pasar en el futuro de la mano de Dani Rodríguez y Óscar Manteca. Venga, vamos al lío. Lo hacemos, por supuesto, con esta querella de Fiscalía, siempre respetando la presunción de inocencia, pero era la redacción de informativos de Radio Alicante Cadena SER quien destapaba esta querella de la Fiscalía, y aquí tenemos a uno de esos miembros de la redacción de informativos, Dani Rodríguez, bienvenido. Lo primero, felicitaros a vosotros y especialmente a Elena Escudero, que es la autora de esta información, pero que, bueno, que os atañe a todos los que forméis parte de esa redacción de informativos. Pues buenas noches, Aitor, muchas gracias, ¿no? En nombre de Elena Escudero, de toda la redacción de informativos de Radio Alicante, ¿no? El lunes se contaba esa querella, ¿no? de la Fiscalía contra el Hércules por ese presunto alzamiento de bienes, por el fraccionamiento del dinero de la venta de Abde al Barcelona para evitar ese pago a Hacienda, como se fraccionó ese cheque, ¿no? En 34 cheques de 60.000 euros para evitar precisamente esa deuda que tiene el Hércules con Hacienda, que asciende prácticamente a 3,5 millones de euros, algo más. Y bueno, pues ha tenido mucha repercusión la noticia, ha habido muchas reacciones a lo largo de la mañana, después de contar esa noticia, y bueno, pues veremos a ver finalmente qué pasa con este tema. Óscar Manteca, Alicante Plaza. ¿Qué tal, otro hombre al que le gusta hurgar en estos pequeños deslices del Hércules, siempre presuntamente. Me hubiera gustado ser yo, tengo que felicitar a la SER porque me hubiera gustado ser yo el que lo contara, pero la SER, no voy a decir se adelantó porque no es verdad. Ellos destaparon la realidad de esa querella, yo la desconocía. Sí que es cierto que había hablado con Hacienda decía que el Hércules no había cobrado, pero bueno, la explicación para eso existía y el Hércules la mantiene. Pero bueno, esa operativa yo la desconocía, la desvela la cadena SER a través de esa querella y es algo que ha llevado a Hacienda a denunciar y a la Fiscalía a querellarse. Quiero hablar tanto de esta querella como de consecuencias y cómo puede afectar a la situación de guerra civil que vive el herculanismo en este momento, esa guerra civil que no se acaba nunca. Lo primero, Dani, presuntamente se acusa al Hércules de haber mandado el dinero de la cláusula de rescisión de Abde a la fundación para utilizarlo para gastos. Por cierto, luego Enrique te dirá si esto es cierto, siempre si esto es cierto, que se ha gastado 2 millones este año en el Hércules, se habrá gastado Potosí bastante menos, porque el que se lo ha gastado ha sido el Barça. Eso es lo que te iba a decir. Sí, Abde, un jugador que, como decía Óscar, ¿no? Sus derechos en principio son de la fundación, claro, porque en el momento de la venta era un jugador con ficha del filial, que sí que estaba jugando con el primer equipo y que por eso también despierta un poco el interés del FC Barcelona, y todo se remonta al día 31 de agosto, cuando el último día del mercado de verano, pues el Barça abona la cláusula de rescisión de Abde y lo hace mediante un cheque que le entregan a Carlos Parodi en representación del Hércules, y luego lo que hace Carlos Parodi es lo endosa a la fundación, porque si el Hércules ingresara esos 2 millones de euros en una cuenta común del Hércules, directamente sería embargada por Hacienda por la deuda que tiene desde hace ya varios años con la agencia tributaria, ¿no? Entonces endosa ese cheque a la fundación y luego pues lo que se ha conocido, lo que se ha contado en esa querella de la Fiscalía, ¿no? Ese troceo de los 2 millones de euros en una cuenta de Caja Rural Central que llevaba sin movimientos desde el año 2015, y cómo se fracciona en 34 cheques de 60.000 euros esa cantidad
para posteriormente en otra cuenta de Caja Rural Central cobrar ese dinero y todo a nombre del Hércules para los gastos diarios. El Hércules ahora mismo dice que esos 2 millones de euros fueron a pagar a Hacienda, Seguridad Social y las nóminas de los jugadores, pero la cosa es que si esos 2 millones de euros hubieran ido directamente a Hacienda, pues se hubiera rebajado la deuda, evidentemente, pues de los 3,5 que se habla y se hubiera quedado en 1,5, pero no es así, porque la deuda de Hacienda sigue siendo de 3,5 millones de euros. Manteca, siempre suponiendo que tuviera razón la Fiscalía en su querella. Sí, porque es importante aclarar eso. La operativa, lo que hace el Hércules, no es una operativa de por sí ilegal. Es decir, bueno, puede serlo hasta cierto punto a la disposición de tantos cheques si es en efectivo, porque en Alicante Plaza a nosotros desde luego la Fiscalía lo que nos dice es que de los 34 cheques solo 2 van a parar una cuenta del Hércules, de los otros 32 nada se sabe. ¿Vale? Si el Hércules dice que ha pagado nóminas, ha pagado a Hacienda y Seguridad Social, pues me pregunto yo de qué manera se ha hecho ese pago, ¿no? Puede ser perfectamente lícito que se haya hecho en efectivo, aunque creo que la normativa últimamente está muy endurecida en ese sentido. Pero vamos, en cualquier caso, la operativa en sí no es ilegal, es decir, no es ilegal. De hecho, el endoso del cheque a la fundación, si los derechos del futbolista son de la fundación, eso está correcto. Pero lo que me sorprende a mí es que el Barcelona libre un cheque con el Hércules como beneficiario cuando los derechos son del jugador, los derechos son de la fundación. El beneficiario tendría que ser la fundación y ese cheque iría haber ido directamente a una cuenta de la fundación con la fundación como beneficiario. No, lo que se hace es un endoso de ese cheque por detrás, endosa a la fundación y se ingresa a una cuenta de la fundación. Que luego se disponga del dinero mediante cheques de esa manera, bueno, pues eso tampoco es ilícito en sí. Como digo, el tema del dinero en efectivo, si verdaderamente el dinero no va a ninguna cuenta, algo y demás, que es lo que dice la Fiscalía también, el tema va por alzamiento de bienes, pero en cualquier caso la Hacienda y la Fiscalía coinciden en ello. Lo que entiende es que el dinero tenía que haber cobrado el Hércules, por tanto los derechos no eran de la fundación, y que no, evidentemente el endoso lo que busca es evitar que ese dinero, como bien dice Dani, vaya a la cuenta del Hércules y pueda ser trabado ahí por un embargo. Puede ser trabado por un embargo o el Hércules no cumpla con la obligación, porque la deuda con la agencia tributaria está en situación irregular. O sea, el Hércules está obligado a hacer ese pago ya. Le están embargando porque cualquier dinero que tenga queda trabado precisamente para eso, para pagar eso. En el momento que tuviera a disposición de ese dinero tenía que haberlo abonado a Hacienda en su totalidad, no negociar con Hacienda un aplazamiento ni historia. Toma, todo lo que tengo, toma para ti, hasta alcanzar el tope, el total de la deuda más sus intereses, recargos y demás. ¿Qué ocurre? Que, claro, Hacienda ve que se hace un endoso que va a la cuenta de la fundación y que de la cuenta de la fundación sale por vía cheques. Hay 2 cheques que van a una cuenta del Hércules, pero el resto nada se sabe. Y claro, Hacienda entiende que primero, que el Hércules tenía que cobrar, y en segundo lugar, que lo que se ha hecho ha sido para eludir el pago a Hacienda. O sea, que el Hércules tenía que cobrar y evidentemente a partir de ahí pagar a Hacienda, que no se paga a Hacienda, y se ha eludido ese pago con esa operativa que es lícita de entrada, pero que si tú tienes una deuda con la agencia tributaria, es una situación irregular y demás, tú tenías que cobrar ese dinero y resulta que se lo endosas a un tercero porque sí, por así decirlo, pues bueno, ahí estaría el tema del lanzamiento. Pero como digo, el Hércules está tranquilo en ese sentido porque dice que los derechos son del futbolista, que lo puede acreditar y que el endoso, por tanto, es correcto. Luego, lo que sigue después, esa operativa de disposición en los cheques, bueno, pues si verdaderamente se ha pagado a Seguridad Social, a Hacienda, como dice el Hércules, dice que se han pagado 500.000 euros a Hacienda, por ejemplo, de esos 2 millones, y se ha pagado nóminas de trabajadores y demás, pues se podrá acreditar documentalmente. Lo que a mí me sorprende es que se diga, ¿no?, en un comunicado y no se acredite. Que se dice en el comunicado que se va a acreditar donde corresponde. Vale, pero también en el comunicado estás diciendo que no te han citado, no te han comunicado la querella. Oye, por ejemplo, el juez dice que todavía no los han citado. Bueno, no es que no les haya notificado, es que a los investigadores, a los citados para declarar y demás tampoco, bueno, pues en el mismo comunicado tú estás reconociendo implícitamente que eso es así, que lo sabes, que eres consciente y en cualquier caso no acreditas, es decir, lo dices pero no lo acreditas documentalmente. Hoy debería haber salido el juez y haber acreditado esa serie de pagos, por lo menos haberlo explicado en una rueda de prensa, pero como vemos se ha escondido detrás de un comunicado. Y la situación, que ahora supongo que hablaremos de las reacciones, pues tiende a empeorar, porque esto no deja de ser una causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 9 de Alicante. Ahora empezará la declaración de las personas señaladas, pero cuidado, o sea, esto va a tener un desarrollo durante muchos meses. Y puede terminar yendo a juicio, como quedar la cosa archivada, archivarse la instrucción y acabar en un archivo y ya está, ser todo totalmente lícito. Pero lo que esto ha provocado es
ha multiplicado por 10 el follón en el entorno, como es lógico, por la situación del club, por la contestación social que existe contra Enrique Ortiz, por la mala gestión del club, por el desastre deportivo también que se suma a lo anterior, y lo que va a provocar o lo que está provocando son reacciones inmediatas, y tiene que haber también movimientos inmediatos por la parte de Enrique Ortiz, en mi opinión. Claro, entonces hay un momento en el que esos dos planos se van a bifurcar. Se va a bifurcar el tema penal, en el sentido de la instrucción, pues ya se bifurca de lo que son las reacciones inmediatas, que es a lo que me imagino que hablaremos ahora. No te quiero hacer spoiler. No, está bien, está bien. Iba a decir que, obviamente, con toda la contestación social que había a día del domingo, claro, esto lo único que hace es ser una gota más. Yo no sé si tenéis la sensación de que con esto, quede en lo que quede, se está colmando el vaso, porque hemos visto grupos políticos que piden que se actúe, el alcalde con un comunicado también a la espera de que haya algún tipo de iniciativa. No sé cómo veis exactamente la posibilidad de que esto empuje a los políticos. Al final Enrique Ortiz entra vía políticos en el Hércules, y que puede ser el momento en el que de alguna forma en esta ciudad se pongan de acuerdo para que vía políticos salga del Hércules. Al final se suma todo, ¿no? El fracaso deportivo de esta temporada, en el que no has conseguido... También de esta temporada. De esta temporada, el no conseguir el ascenso a Primera Red, luego la manifestación de los aficionados hace un par de domingos, y esto que es la gota que colma el vaso, y que se suma a otros casos bastante turbios a lo largo de los 23 años que lleva Enrique Ortiz al frente del Hércules, ¿no? Y yo creo que ha quedado ya en una situación de acorralamiento total. No sé de qué manera va a salir. Como decía Óscar, aquí lo normal no es que en un comunicado, después de que se cuente esa noticia, digas que se han ido a pagar esos 2 millones de euros a Hacienda. No, documentalo gráficamente, o señala las facturas, los documentos necesarios, sobre todo la cantidad, y explícalo bien a la gente si crees que pues, se te está señalando, ¿no? Al final, la noticia pues pone en un brete la imagen del Hércules, y la mancha totalmente, ¿no? Yo entiendo a los aficionados herculanos que bueno, las redes estos días han echado humo con todo este tema por un nuevo caso muy turbio, ¿no? Entonces lo que debe hacer el Hércules es, si piensa que tiene la razón, que explique bien dónde han ido esos 2 millones de euros concretamente, han ido a pagar esto y esto, y así, bueno, pues por lo menos tendrá una manera de defenderse el Hércules. Pero es que de momento, con un comunicado de 3 líneas, pues así no lo hace. Manteca, mientras el Hércules no lo explique claramente, ¿tú crees que va a haber movimiento institucional, llámese ayuntamiento, llámese diputación, llámese Generalitat, para tratar de poner fin a esta etapa de Enrique Ortiz en el Hércules, porque han encontrado quizás algo que no sabemos si es legal o ilegal, pero sí es éticamente muy cuestionable? A ver, como digo, esto se bifurca ya, el asunto se bifurca en dos planos, el penal va por un lado, veremos en qué acaba, pero lo que tenemos ahora sobre la mesa es esta contestación social, ese momento, esas reacciones. Y como bien dices, pues el alcalde, también la semana pasada Diputación, y evidentemente la oposición pues está pidiendo no solo que explicaciones a cuenta de los hechos a los que se apunta la querella, sino también lo que pide es actuación de quién, de aquellos que tienen el poder para hacerlo, ¿no? Que son aquellos que gobiernan, el Partido Popular concretamente y el señor alcalde. Hoy el PSOE le invitaba a que sentara a empresarios de la ciudad para buscar una alternativa a Enrique Ortiz, por ejemplo. La Generalitat ayer reaccionó suspendiendo la negociación del convenio de usos del Estadio Rico Pérez. Después. Es decir, reacciones está habiendo. ¿Está Enrique Ortiz acorralado? Yo creo que Enrique Ortiz ha pasado tantas cosas que esto es nada, o sea, ni le roza, ¿no? Pero sí que es verdad que el entorno, y no hablo del entorno del Hércules, el entorno afición, sino el entorno político, empresarial de la ciudad o de la comunidad, pues sí que es verdaderamente lo empieza a tener de espaldas, o lo vuelve a tener de espaldas, porque tuvo una época en la que era así, y luego las tornas volvieron a cambiar, pero ahora la realidad es que vuelve a serle hostil, o por lo menos lo tiene de espaldas, vaya, y entonces, bueno, pues sí es normal que se produzcan movimientos que puedan provocar, bueno, pues que termine él decidiendo. Yo siempre he tenido la opinión, yo he sido siempre la opinión de que su etapa, la etapa de Enrique Ortiz en el Hércules acabó hace tiempo, pero ya no por estas cosas más feas han habido relacionadas con el Hércules, ¿eh? Es una cuestión de... yo a veces digo que uno en lo profesional, en la vida, muchas veces no sabe cuándo tiene que echarse a un lado. Es una cuestión de ego,
Quiero Yo creo decir, que sí. ¿tú crees que Enrique Ortiz está pensando como yo deje esto, porque no es una Porque cuestión de hay dinero, dos. no le hace falta, y alguien lo suba al fútbol profesional, el que va a quedar como un manta soy yo? Él piensa que es el único salvador del club, porque en su momento se le pone ahí en el año 99 y es el que salva al club, pero a nivel económico. Deportivamente el equipo está peor que cuando lo cogió, está una categoría por debajo, si no me equivoco, y yo creo que él tiene al final una personalidad, un carácter muy marcado, También ¿no? es verdad que el club, y hay que decirlo, porque hay que decirlo, estaba al borde de la desaparición cuando él llegó. Pero tienes que saber cuándo ha llegado tu momento de dar un paso al lado, ¿no? Y cuando la situación a nivel deportiva es la que es, que no has sabido llevar al equipo a donde se merece por la ciudad que tienes, por la masa social que tiene el Hércules, yo creo que debes dar un paso al lado, ¿no? Y en ningún momento pues ha tenido esa intención de vender y la sigue sin tener, que ese es el problema, ¿no? Después de la opinión un poco de la masa social y de la afición, yo creo que debería ser un poco también consecuente y dar ese paso al lado, pero vamos, estoy convencido de que no lo va a hacer. Manteca meneaba la cabeza. Enrique Ortiz no es herculano de cuna, él se aficiona al fútbol y al Hércules porque los políticos lo colocan en el Hércules. Yo no voy a decir que no sea herculano porque yo creo que sí que lo es, lo sufre los malos resultados y lo sufre más allá del efecto que puede tener socialmente hacia él, sino también los malos resultados los sufre, ¿no? Al final es un proyecto suyo, claro, y es un fracaso suyo. Pero precisamente él lo que tiene es una concepción empresarial como una empresa del Hércules. Y es una empresa que, si no es suya, porque accionarialmente no es suya, sí que la controla o telecontrola a través de la fundación, porque esta es deudora de una empresa que sí que es suya, ¿vale? Sus acciones están embargadas con una deuda con una empresa que sí es suya, ¿no? Suya y de Juan Carlos Ramírez. Entonces, el club, se puede decir que él es el dueño de facto y legalmente podría ser titular de las acciones en un breve espacio de tiempo, de la mayoría accionaria, quiero decir. Claro, tiene una concepción empresarial de una sociedad en la que además él, desde hace mucho tiempo, como la gestión ofrece resultados negativos, pues lo único que le lleva es a poner dinero periódicamente a fondo perdido, porque al final es a fondo perdido, es meter dinero en la entidad para que esta siga levantando la persiana. Entonces, ya te digo, yo creo sinceramente que por ese lado va a ser difícil que él renuncie. Pero sí que es posible que por la misma vía por la que llega, la vía de los políticos, sí que es posible que esa sí que le haga cambiar de opinión. De todas formas, a mí hay algo que me ha molestado especialmente en este último tercio de competición, en sus apariciones públicas y no tan públicas, y es que siempre habla del dinero que ha puesto. Pero claro, uno se acuerda de la quita con la deuda que tiene el Hércules, que se debe a su gestión. Es decir, que ese dinero que tenía que pagar porque lo debía, no lo ha pagado la mitad. Por esa compra de deuda, que al final paga el 30% porque el deudor, el adeudado prefiere cobrar el 30% que no cobrar nada. Siempre nos quedará el crédito de los famosos 18 millones, entonces, que nunca se supo. Ese es el crédito al final, que termina... Cuando Enrique Ortiz habla de tanto dinero que ha puesto, en realidad, bueno, una importante suma no la ha tenido que poner o no se sabe muy bien en qué ha acabado, y luego este año, si ha ganado golpes en el pecho de he puesto 2.300.000, perdón, has puesto 300.000, si lo de Abde lo has utilizado, si lo has utilizado para eso. Exactamente, es que el club ayer nos dice que la temporada 2021-2022 la ha costeado Abde. Si la ha costeado Abde, no la ha costeado Enrique Ortiz. Hay que decir que el precio de lo que ha pagado Enrique Ortiz depende de si te lo dice Enrique Ortiz o te lo dice Canelo del Pueblo. Me cuesta creer. Abde, el dinero no ha ido a Hacienda. Esto está clarísimo. Sí, bueno, es que además el Hércules dice muy alegremente que ha pagado Hacienda, Seguridad Social y empleados. Pero es que eso no lo puede hacer. Es que no lo puede hacer. Es que ese dinero que va a la fundación, que aceptemos que puede ir a la fundación porque es la titular de los derechos y que lo haga la fundación con ese dinero a tomar las decisiones que ha creído que debía de tomar. Por cierto, a esa fundación le adeuda 15,4 millones de euros a Zas Tecnológica, la empresa de Enrique Ortiz, y se los adeuda precisamente a raíz de los 18 millones del aval. Esa es una deuda que le compró Zas al Instituto Valenciano de Finanzas por 500.000 euros, en fin. Eso hace que hoy políticamente intervenir sea muy complicado por esa vía, por la vía accionarial. Pero bueno, muy complicado, no imposible. Pero la realidad es que el club en el día a día ha estado funcionando con el dinero de Abde. Y se está funcionando con el dinero de Abde. Tú has estado pagando bien a la Seguridad Social, bien a Hacienda y bien a jugadores, empleados y demás.
Pero tú tenías una deuda en situación irregular y tú tenías que pagar la deuda. Como, no pagar eso. Como cualquiera de nosotros que Claro, tenemos una deuda con Hacienda. Es que no había un aplazamiento del Hércules. Hacienda en 2017 creo que es, los manda a freír párrafos, dice, se acabó, más incumplimientos, no, da por vencido el convenio singular que tenían con ellos y se acabó, y dijo, y ahora me pagas todo de una tacada. Y desde entonces ha habido algún movimiento cuando Juan Carlos Ramírez intentando negociar algún nuevo convenio, un nuevo acuerdo de aplazamiento, pero bueno, se llegó incluso... No, hay hasta un alcalde que llegó a celebrar en Alicante que el Hércules había alcanzado un acuerdo con Hacienda. Bueno, yo recuerdo perfectamente como 2 semanas después en Alicante Plaza contábamos que Hacienda estaba esperando que el señor Ramírez hubiera ido a firmar, porque no fue a firmar, se llegó a un acuerdo verbal, pero luego a la hora de firmar y retratarte no se firmó, y por tanto ese acuerdo no se firmó, y prueba de ello es que hoy tenemos esta deuda que es de 3,7 millones de euros, pues ahí, una deuda en situación irregular que Hacienda está cobrando vía embargos y que esperaba cobrar o debía de haber cobrado con estos 2 millones si en lugar del Hércules con independencia de que fueran a la fundación o no porque correspondiera a ella, si la fundación no se los inyecta al Hércules, el Hércules debía haber pagado a Hacienda, no debía haber pagado a Hacienda esta deuda. No las obligaciones tributarias correspondientes al ejercicio, como también seguridad social o seguros sociales y, por supuesto, nóminas y demás. No, lo que tenía que haber pagado los 2 millones de euros. De hecho, en el Hércules ayer nos dicen, no, si es que con estos 2 millones de euros estuvimos cerca de llegar a un acuerdo de fraccionamiento. Reconoce el Hércules, por tanto, ahora no lo dice públicamente, no lo dice en el vientre del convenio, reconoce que era consciente de que su primera obligación era pagar la deuda con Hacienda, los 3,7, y que con el dinero se sienta con Hacienda y le dice, vamos a negociar. Bueno, parece ser que no alcanzaron un acuerdo, quiero creer que es porque evidentemente Hacienda, si son 3,7, te dice, vale, yo te fracciono la mitad, pero la otra mitad me la pagas de una tacada. Y claro, ya era mucho dinero y había que pagar la fiesta de este año con lo de antes, entonces pues no les interesó. Es que si se negocia a lo mejor un acuerdo, pues de los 2 millones puedes pagar a lo mejor uno y el otro millón ya utilizarlo, pero llegando a un acuerdo, yendo por delante. No sé si sería posible a lo mejor hacer eso, pero por lo menos vas con esa intención de ir reduciendo la deuda poco a poco. Pagas 1 millón, pagas el 50% de ese dinero que has recibido por ADE, pero es que ni aún así. Y yo ahora la pregunta también que me hago, si Abde no hubiera sido un jugador del filial, hubiera sido un jugador del primer equipo, ¿se hubiera pagado ese dinero también a Hacienda? No, si te están demostrando que no. Yo entiendo que hubieran encontrado otro resquicio para no pagar. Lo destinaron a lo que destinaron. Igual que cuando tienes una taquilla el día del Intercity y tienes una taquilla, pues solo lo destinas a lo que tú quieres. Si Hacienda no te atrasa al final, la Fiscalía y Hacienda también reconocen que es que hay nula voluntad de pagar la deuda que eso lo sabemos todos desde hace años. 2 cuestiones. Una, había un conflicto con el Rico Pérez, la Generalitat lo suspende hasta que esto se aclare. Manteca. Sí, había una negociación para evitar que el juicio que hay, acordaos que en noviembre tuvieron ya una primera vista, que aquí ya se suspendió porque el juez dijo, es que si usted me... Digamos que la historia es simple y llanamente que cuando el Instituto Valenciano, por hacerlo simple, que cuando el Instituto Valenciano de Finanzas se queda con el Rico Pérez en la subasta de bienes de Aligestión, pues tenía la facultad de decir qué cargas quería que siguieran vigentes y no, y cuáles no, y decide que el arrendamiento que pesaba sobre el Rico Pérez desde 2017 tenía 25 años de duración en favor del Hércules, un contrato de arrendamiento que había suscrito con Aligestión el Hércules, bueno, pues que ese no lo quería, porque lo que quiere el Instituto Valenciano, o lo que quiere en aquel momento el Instituto Valenciano de Finanzas era que el que le tuviera que pagar no fuera el Hércules, ya que sabemos que es mal pagador, le pagara el Ayuntamiento de Alicante, ni más ni menos, y luego que el Ayuntamiento de Alicante se apañara con el Hércules. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que el juez inicialmente pues la demanda de resolución de ese contrato la desatiende o dice que no es competente, en fin, hay un tira y afloja que llega a la audiencia provincial en 2 ocasiones, la audiencia provincial al final le dice al juez, tiene usted que resolver, y ese juez, ese magistrado, los cita en noviembre para la vista sobre esa demanda. La vista se suspendió a los 50 minutos porque el Hércules entonces dijo, oiga, es que con la ley de arrendamientos urbanos en la mano, si usted estima la demanda y rescinde el contrato de arrendamiento, a mí me corresponde una indemnización. Y entonces el juez dijo, pues es verdad, vamos a ver cuánto habría que pagarles, encargo un peritaje. Se suspendió la vista, ya tenemos el peritaje desde febrero y se señala una nueva vista para el día 16, el jueves 16 de junio. ¿Qué ocurre? Que el Instituto Valenciano de Finanzas y el Hércules ya en otoño negociaban un acuerdo extrajudicial que aclarara el panorama sin necesidad de esperar que el juez resolviera si la demanda, estimando o desestimando la demanda y cargándose o no cargándose el convenio. Vamos a adelantarnos nosotros a los acontecimientos y negociamos un nuevo convenio de usos.
Esa negociación hasta la noche anterior del juicio de la vista de noviembre se mantuvo, pero no se llegó a un acuerdo, se celebró la vista, aunque se interrumpió, se retomaron los contactos hará como un mes y ahora mismo esos contactos estaban, digamos que calientes, en el sentido de que aceleraron, porque el jueves de la semana que viene se volvían a ver y no querían ir a juzgado, por lo menos si iban a juzgado lo que no querían era que hubiera vista, que querían que las partes le dijeran al juez, nos retiramos la demanda y demás. ¿Ququé ocurre? Pues que el Instituto Valenciano de Finanzas, a vista de los hechos de esta querella, pues entiende que no corresponde estar negociando con el Hércules y de ahí que haya suspendido, dado por suspendida esa negociación y vayamos a tener juicio el jueves. Que no estamos ya fuera de tiempo, con un sí o un no. Es el momento de que cualquier posible inversor, incluido ese de los 33 millones no garantizados, dé la cara públicamente y meta más presión cualquiera de los posibles inversores, con un sí o un no. Sí, sí, claro, evidentemente, pero sobre todo si son de aquí. Este inversor de los 33 millones es un fondo de ultramar y difícilmente va a venir a dar la cara a ningún sitio porque no sabe ni dónde está Alicante. Nos tenemos que marchar, Manteca, Dani. Para hablar del futuro y de qué va a pasar, pues tendremos la semana que viene, si os apetece, volvéis a pasar por aquí. Nosotros nos vamos a marchar. Enrique Ortiz tiene una familia que seguramente también está sufriendo con esto y debería de pensar en ella a la hora de dar un paso al lado y ahorrarse todos los problemas y disgustos, porque el dinero no creo que sea un problema y también se ha ahorrado una parte de lo que debe. Nosotros nos marchamos, mañana más Sport Alacantí. Buenas noches.